Solo tomé lo que tú dejaste atrás, pero ahora, tú quieres tomar todo lo mío. Dije esto en el mismo juicio en el que mi hermano mayor me había demandado. Me quedé allí, como si me hubiera convertido en una estatua. Cada paso de Nick resonaba, haciendo que el ambiente se volviera aún más silencioso, como si quisiera tragarse todas las emociones que se acumulaban en mi pecho. Bajé la cabeza, mis ojos mirando al suelo, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Cada paso que daba él era como un puñal que me cortaba el alma, haciéndome incapaz de soportarlo más. No imaginaba que llegaríamos a estar allí, mirándonos como dos enemigos. Nick, mi hermano mayor, estaba frente a mí, su mirada ya no contenía cariño, sino un odio helado. En el pasado, lo admiraba profundamente. Era mi modelo a seguir, la persona en la que siempre buscaba protección. Pero ahora, su mirada era como un abismo profundo, sin luz, sin amor. Lo miraba y sentía como si estuviera mirando a un extraño, a alguien que ya no reconocía. Su rostro estaba rígido, sin una sonrisa, solo frialdad y rencor. No entendía cómo un hermano al que había querido tanto podía convertirse en mi enemigo de esta manera. Solo tomé lo que tú dejaste atrás, pero ahora, tú quieres tomar todo lo mío. ¿Cómo es posible que un hermano, que alguna vez me amó, ahora me demande solo por dinero? ¿Cómo puedo entender esto? Siempre pensé que la familia era lo único que no se podía perder. Pero ahora, aquí estaba, en un tribunal, frente a mi propio hermano, al que había amado y en quien había confiado. Lo que había hecho, lo que había pensado que sería mi manera de agradecerle, ahora él lo veía como una apropiación, una mentira. Ese boleto es mío, lo robaste, gritó Nick, haciendo que toda la sala se quedara en silencio. Esa frase no era solo una acusación sobre una propiedad. Era como un puñal directo al corazón. No podía creer que esas palabras salieran de su boca. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía acusarme a mí, su hermano, que siempre había vivido para él, solo por un boleto de lotería? Estaba allí, sin decir nada, sintiendo como mi corazón se rompía en mil pedazos. Él ya no era mi hermano, se había convertido en un extraño, un enemigo al que no podía perdonar. Esas palabras no eran solo sobre dinero, sino sobre una traición profunda que nadie podría haber imaginado. No entendía por qué actuaba de esa manera. Un boleto de lotería, un dinero que no deseaba, pero que fue capaz de cambiar todo. Pensaba que la relación entre hermanos era lo más valioso, pero ahora me di cuenta de que se puede romper en un instante. Lo que había hecho por él, ahora se convertía en algo que él usaba para demandarme. No me dolía tanto perder el dinero, sino perder a un hermano, perder un amor fraternal que alguna vez había sido sagrado para mí. De pequeños, Nick y yo crecimos en una casa pequeña, con un techo de palma que ya había perdido su color por el paso del tiempo, con paredes cubiertas de moho, pero llena de risas. Cada comida, aunque fuera solo un plato sencillo, la compartíamos como niños que sabían apreciar cada bocado. Los juguetes viejos, los libros prestados de amigos, los compartíamos sin distinción entre hermanos. Yo admiraba muchísimo a Nick. Él era el hermano mayor, siempre era el que me protegía, el que se encargaba de todo. Y yo solo sabía estar tranquilo, apoyándome en él sin preocuparme por nada. Nick siempre fue un modelo para mí. Era fuerte, decidido, y siempre me protegía de cualquier peligro. Era como una pared sólida en la que podía apoyarme. Pero en el fondo, Nick nunca lo tuvo fácil. Siempre llevaba sobre sus hombros la carga de ser el hermano mayor. Siempre tenía que cargar con la responsabilidad de la familia, algo que nadie reconocía. Cada vez que nos sentábamos, lo veía como una persona agotada, incapaz de escapar del peso de la vida. No sabes lo difícil que es ser el hermano mayor. Cargar con la responsabilidad de todos, y que nadie lo entienda, que nadie lo vea, me decía, y yo solo podía sentir, sin entender del todo su sufrimiento. Un día, cuando la frustración se acumuló en su corazón más allá de su límite, Nick compró un boleto de lotería. No por esperanza, sino por costumbre. Pero luego, lo tiró, como si desechara todos los sueños en los que ya no creía. Dijo, esas cosas solo son para los tontos que creen en la suerte. Su voz estaba llena de agotamiento y desesperanza, como si ya hubiera perdido toda fe en la vida. Tiró el boleto como si fuera algo sin valor, y yo lo miré en ese momento.
Mi corazón se rompió por todo lo que tenía que soportar. Recogí el boleto de lotería en silencio, no por codicia, sino por una simple creencia que siempre he tenido. Todo puede tener valor si se le da el respeto que merece. Ese boleto, para mí, no era solo un pedazo de papel sin valor. Era una oportunidad. Sabía que no debía dejar pasar ninguna oportunidad, por pequeña que fuera. En ese momento, no pensaba que ganaría el premio, pero creía que, si tuviera la oportunidad, valoraría cada oportunidad que la vida me ofreciera. Un día, recibí una notificación de la lotería. Al leer que había ganado el gran premio, no podía creer lo que veía. 170 millones de dólares. Mi corazón se detuvo y mi cuerpo se quedó débil. No sentí alegría de inmediato, sino un vacío, una ansiedad indescriptible. Pensé en Nick, mi hermano al que tanto admiraba. Pensé en las dificultades y las cargas que había llevado durante todos esos años. Y supe que era el momento de compartir. Decidí darle la mitad de ese dinero a Nick. La mitad es tuya, le dije cuando fui a buscarlo. Porque sin ti, yo no tendría esta oportunidad. Pensé que él entendería y se alegraría, que tomaría el dinero con gratitud, como siempre había compartido con él durante todos esos años. Pero no, su reacción me dejó atónito. Nick me miró, primero con sorpresa, pero luego su mirada cambió. Pero lo que más me desconcertó fue la actitud de Hannah, la esposa de Nick. Ella permanecía silenciosa detrás de él, con una mirada fría y calculadora, como si estuviera observando y planeando cada uno de sus pasos. Cada vez que me miraba, sentía una tensión indescriptible, como si pudiera leer mis pensamientos y estuviera esperando el momento adecuado para derribarme. Esa noche, no pude evitar darme cuenta de que Hannah le susurraba algo a Nick, palabras llenas de estímulo, pero escuché algo más peligroso que una simple motivación. Eres un tonto, te lo está quitando todo. ¿Por qué compartir? Debes reclamar todo. Sus palabras fueron como fuego, quemando toda lógica en Nick, transformándolo de un hermano al que había querido en alguien completamente diferente, en un extraño. Ella no solo quería el dinero, sino también todo, el amor, la confianza y la paz que había esperado que existieran en nuestra familia. Hannah no me dio ninguna oportunidad. No necesitaba razones, ni justicia, solo codicia. Sus palabras fueron como veneno, que penetró en la mente de Nick, cambiándolo de manera alarmante. La forma en que lo manipuló, metiéndose en cada uno de sus pensamientos, me hizo sentir que había sido traicionado por la persona en la que más confiaba. Nick cambió de inmediato. Ya no era el hermano que había admirado, ya no era el que siempre me había dado protección. Se convirtió en alguien ambicioso y lleno de ira, sin la mirada cálida que siempre había visto en él. Decidió demandarme, reclamando todo el dinero que le había dado, y en una sola noche, todo se rompió. Nuestra familia cayó en el caos. Todos se vieron atrapados en este conflicto, y la tensión parecía imposible de resolver. Mis padres, que siempre nos habían enseñado sobre el amor y el sacrificio en la familia, ahora estaban atrapados en medio de todo esto, sin saber qué hacer. No podían imaginar que un regalo que le había hecho a mi hermano pudiera ser la causa de la ruptura familiar. Nos miraban con ojos llenos de decepción, sin saber a quién apoyar. Las llamadas telefónicas, los rumores, no dejaban de llegar, todo se volcaba sobre mí como una tormenta fuera de control. Cada llamada era como un cuchillo clavado en mi corazón. No podía creer que, por dinero, mi familia se estuviera rompiendo de esta manera. Las cosas que siempre había considerado invaluable, como el amor, la conexión familiar, ahora parecían pequeñas y frágiles, como trozos de vidrio roto en el suelo. Cada pelea, cada historia que se sacaba a la luz como si fuera un corte profundo en mi corazón. El día del juicio, la atmósfera en la sala era tan tensa que podía sentir como si mi respiración se volviera más lenta. Me senté allí, junto a mi abogado, con la sensación de tensión llenándome. Al otro lado, Nick estaba sentado con su esposa, Hannah de pie junto a él, sus miradas eran como dos llamas frías, sin rastros de fraternidad en ellas. Pensé que superaríamos todo, que nuestra familia sería un refugio sólido en los momentos difíciles. Pero ahora, todo se había roto por la codicia y la traición. El tribunal quedó en silencio. El juez entró, su mirada seria recorriendo a todos nosotros.
El único sonido que se escuchaba en la sala era el suave ruido de la pluma del secretario tomando nota. Sentí como si todos en la sala me estuvieran mirando, pero no con una mirada de compasión, sino con una mirada de juicio. Cada pregunta, cada mirada parecía intentar sacar de mí cada rincón de mi alma, como si yo fuera el culpable, el que había causado todos estos problemas. Cuando le tocó el turno al abogado de Nick, su voz resonó, llena de convicción. Ese boleto de lotería es de Nick. Él fue quien lo compró, él fue quien puso el dinero para ese boleto. Sin embargo, debido a su negligencia, el boleto fue tirado y ahora su hermano lo ha apropiado. Solicitamos que el tribunal devuelva el dinero al propietario legítimo, que es Nick. Su tono era firme, como si ya tuviera la victoria en sus manos. Yo me quedé allí, en silencio, escuchando cada palabra que decía, sintiendo como la verdad comenzaba a distorsionarse, como si todo estuviera en mi contra. Luego me tocó a mí. Me levanté, sintiendo como si todas las miradas en la sala estuvieran puestas en mí. Comencé a relatar la verdad, como recibí el boleto de manos de mi hermano, que no tenía intención de apropiarme de nada, solo quería compartirlo con él, como una muestra de agradecimiento. La mitad es tuya, porque sin ti, no habría tenido esta oportunidad, dije, con la voz algo quebrada, no por miedo, sino por la tristeza profunda que sentía en mi corazón. No entendía por qué todo se había vuelto tan complicado. Pensé que lo que hacía era lo correcto, que solo quería traer felicidad a la familia. Pero ahora me encontraba aquí, defendiendo algo que no debería necesitar defensa, el lazo fraternal, la generosidad y la bondad. Sentía como si me estuvieran juzgando no por mis acciones, sino por cómo el dinero puede cambiar a las personas. El juicio continuó en silencio, los abogados discutiendo entre ellos, pero yo solo podía sentir el cansancio acumulándose. Cuando finalmente el juez dio su veredicto, sentí que no podía escuchar las palabras que estaba por enfrentar. El tribunal ha dictaminado que el boleto de lotería fue desechado y ya no es propiedad legítima de Nick. Todo se detuvo y una ola de dolor se apoderó de mí. Había ganado, pero no me sentía feliz. Nick, el hermano al que alguna vez había admirado, ahora no era más que un extraño. No porque hubiera ganado el juicio, sino por él, por su codicia y el cambio irreversible que había sufrido. Guardé el dinero, pero mi corazón no podía alegrarse al pensar en la fractura que habíamos creado. Mis padres no dijeron nada, solo nos miraron en silencio, con sus ojos llenos de decepción. Entendí, no podían aceptar este cambio. No podían creer que el lazo fraternal pudiera romperse por dinero. Y yo tampoco podía creerlo, que todo hubiera cambiado tan rápido, desde el compartir, el amor, hasta el odio y la demanda. Cuando salí de la sala del tribunal, no me sentía como un ganador. Solo me sentía vacío, como si hubiera perdido algo mucho más valioso que el dinero, mi familia, la fe en el lazo fraternal que alguna vez valoré tanto. Nick no solo perdió dinero, perdió todo, la relación de hermanos, el respeto de la familia y la confianza en sí mismo. No pude dejar de pensar en este cambio. Nick había sido mi modelo, el hermano que siempre admiré, un hombre fuerte, decidido, que siempre protegió a la familia. Pero ahora, se había convertido en alguien diferente. Después de que terminó la demanda, Nick no solo fue criticado por la sociedad, sino que también fue rechazado por nuestros padres. La codicia le había hecho perder todo lo que alguna vez tuvo. Mi padre, que siempre había confiado en Nick, ahora no lo veía como antes. No eres digno de ser el hermano mayor, dijo, con los ojos llenos de decepción. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Eran palabras que nunca imaginé escuchar de mi padre. El padre que siempre se enorgullecía de Nick, que siempre decía que él era el más confiable y responsable, ahora lo rechazaba todo por su codicia. Mi padre se quedó allí, con las manos abiertas como si intentara sostener los recuerdos felices de un tiempo en el que los hermanos estaban unidos, pero ahora solo quedaba vacío. Mi madre, que siempre había amado y defendido a Nick en todas las circunstancias, ahora no podía soportar el cambio en él. Mi madre solo sabía llorar, pero sus lágrimas no podían cambiar nada. No decía nada, solo bajaba la cabeza, con los ojos rojos por el profundo dolor. Al mirarla, sentía aún más la pérdida. No por el dinero, sino porque la familia ya no era la misma que antes. Nick perdió la confianza en sí mismo. Ya no se veía como el hermano fuerte.
Se paró frente al espejo, mirándose a sí mismo, pero solo veía a una persona diferente, a alguien a quien ya no reconocía. La codicia había borrado todas las cualidades que él había querido tanto. Había perdido su identidad, y tal vez ni siquiera sabía cómo encontrarla de nuevo. Las palabras de Hannah fueron como un fuego que quemó todo lo que él había construido durante tanto tiempo, y ahora solo le quedaba vacío y pérdida. Yo, aunque mantuve los 170 millones de dólares, su corazón ya no estaba intacto. Cada vez que miraba esa cantidad de dinero, no sentía felicidad, solo una tristeza profunda. Ese dinero enorme, que podría haber cambiado mi vida, no me trajo ninguna alegría. En lugar de sentirme orgulloso de lo que había logrado, sentía como si hubiera perdido lo más valioso en la vida: mi familia, la fraternidad y la confianza. Recordaba a Nick, aquellos días en los que estábamos juntos. Él había sido mi modelo, la persona a la que siempre miraba con admiración, el hermano que siempre quería emular. Pero ahora, ya no era el hermano que había querido. Se había convertido en un extraño, alguien que había traicionado mi confianza y me había convertido en su enemigo. Patrociné un viaje para mis padres, que originalmente iba a ser una ocasión para sanar nuestra relación, pero ahora solo se convirtió en una despedida para una relación irrecuperable. El viaje que había esperado que trajera armonía se convirtió en un recorrido por caminos en los que ya no podíamos ir juntos. Cada vez que miraba a mis padres, solo veía decepción en sus ojos. Ya no podíamos regresar a lo que éramos antes. Mi familia, tal como yo la conocía, ya no existía. Las conversaciones, las risas cuando estábamos juntos, ahora solo eran recuerdos. La bondad no debe ser dada a aquellos que no saben apreciarla. Aprendí esta lección de la manera más dolorosa. Al principio, pensaba que solo estaba ayudando a mi hermano, compartiendo con él una parte de lo que había ganado en la lotería, porque creía en la fraternidad, en el amor y en la sinceridad que alguna vez tuvimos. No pensaba que él me traicionaría. Pero ahora, al mirar ese dinero, me doy cuenta de que la bondad no siempre se responde con gratitud. En su lugar, recibí odio, traición y acusaciones injustas. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la confianza perdida. Y aunque tenga todo el dinero del mundo, nunca recuperaré lo más valioso que he perdido: la confianza en mi hermano, en quien alguna vez confié completamente. Y a veces, son los propios seres queridos los que nos lastiman más que nadie, porque saben exactamente cuál es el punto más débil en nuestro corazón. Nadie puede hacerme daño como lo hizo Nick. No solo se apoderó de mi confianza, sino que me empujó a un rincón oscuro del que no pude salir. Él era quien mejor me conocía, quien sabía mis puntos débiles, los que nunca habría revelado a nadie, y usó eso para atacarme. Las palabras que dijo en el tribunal, las acusaciones de que le robé, no solo me dolieron por el dinero, sino por perder la fraternidad que le había confiado. Él explotó todo lo que tenía, y ahora tengo que vivir con las consecuencias de esa confianza ciega. Las palabras en el tribunal, las lágrimas silenciosas de mi madre, las miradas llenas de decepción de mi padre, todo me hizo dar cuenta de que el amor y la confianza no siempre son correspondidos. A veces, tenemos que levantarnos para protegernos a nosotros mismos, incluso si eso significa tener que sacrificar el vínculo familiar. Si fueras John, ¿compartirías el dinero? Familia o dinero, ¿qué es más importante? Pero ¿qué pasa cuando la familia pide ambos? Si alguna vez confiaste en alguien y luego te traicionaron, esta historia habla por ti. Dale like, comenta y suscríbete para analizar con nosotros las sombras del amor familiar y la naturaleza humana.